Bendiciones a todos en esta hermosa noche. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite reunirnos para congregarnos juntos como familia, mis amados. De verdad que estamos contentos por verte aquí en línea con nosotros. Quiero invitarte para que compartas nuestra señal. Quiero invitarte para que invites a alguien. Quiero invitarte para que nos puedas ayudar a ensanchar nuestra familia Casa de Vida, llevar palabra de salvación a aquel que la necesita. Pero ante todo, mis amados, oramos para que tú nos ayudes a alcanzar almas para el reino de los cielos. De verdad que para nosotros es un gozo. Disponte en esta noche a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a pasar a nuestro hijo y salmista Cristian Sarmiento. Vamos a adorar al Señor y prepárate, alístate. Hay una palabra de Dios para tu vida. Bendiciones. O en el nombre de Jesús. Creemos y confiamos, Señor, que tu presencia está aquí en este lugar. Y vamos a declararlo conmigo y créelo y dilo así conmigo. El Señor está aquí en este lugar. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, el contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti
te adoraré. Vamos, dilo. Mi corazón te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. En el nombre de Jesús nos postramos ante tu presencia, Señor. Oh, gracias, Rey. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Hoy nos postramos y te alabamos, oh Rey de Reyes. Vamos, dilo conmigo. Vamos, dilo y decláralo conmigo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino
ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Vamos, dilo. Ante ti, oh, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, oh, tú eres digno, tú eres digno, solo ante ti yo me inclino. Oh sí, Rey, vamos a decirlo ahí conmigo. Tú eres digno, oh, tú eres digno. Oh, gracias, Señor. Alábale y bendice su nombre, porque Él es el Rey sobre todos los reyes y no hay nada encima de Él. No hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios, y debes creerlo, porque tú adoras y nosotros creemos en un Dios que es sobre todo Dios, un Dios digno, que es digno de recibir gloria y honra. Oh, gracias, Señor. Te seguimos adorando, Padre, porque no hay lugar mejor, Señor, para estar sino en tu presencia. Porque no hay mejor lugar, Señor, que estar postrados ante tu presencia, Señor. Porque ahí, Señor, y tú debes entender lo que en el secreto, y al tú postrarte y adorar, es cuando realmente tienes las victorias. No es cuando peleas con tu fuerza, sino cuando te rindes al Señor. Vamos a declararlo ahí conmigo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies.
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, oh. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos a adorar al Señor con gozo y alegría, porque somos libres, porque Él nos ha hecho libres. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque en ti las cadenas fueron rotas. En tu nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Hoy puedo danzar, me hiciste libre. Por tu gran amor me hiciste libre. Que libre soy. Gracias, Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré, porque libre soy en ti. Tú eres todo mi vivir. Las cadenas son rotas. En tu nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Puedo danzar, me hiciste libre. Tu gran amor. Puedo gritar que libre soy.
Somos libres. Por su sangre derramada somos libres. Vamos, dilo, las cadenas fueron rotas. Las cadenas fueron rotas en tu nombre. Yo he sido libre soy. Libre soy. Puedo danzar, me hiciste libre. Tu gran amor me hiciste libre. Libre soy. Me hiciste libre. Me hiciste libre. Tu gran amor me hiciste libre. Puedo gritar que libre soy. Y somos libres porque Él dio a su único Hijo para nuestra libertad, para que no te pierdas si tienes fe. Si tienes fe, somos libres por el sacrificio en la cruz. Y créelo, que tú tienes libertad para adorar, tú tienes libertad en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos en esta hermosa noche. Agradecidos estamos con el Señor, familia Casa de Vida, por este tiempo, por esta nueva oportunidad que el Señor nos regala de poder estar con ustedes. A ustedes, mis amados, que el Señor cada día les siga fortaleciendo. Bendigo esta oportunidad porque nos permites entrar en tu hogar, llevarte la palabra, unirnos y fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. De verdad que para nosotros es muy gratificante verte allí compartiendo nuestra señal, escribiendo, saludándote uno con otro. De verdad que agradecido con Dios, por eso nos hace sentir, mis amados, cada día lleno de gozo, porque vemos el fruto del Espíritu en cada uno de ustedes. Seguimos creyendo, mis amados, de que Dios está obrando, de que la gracia del Señor cada día se fortalece en medio de tu vida, y creo que el propósito de Dios ha de cumplirse. De verdad que verte en línea allí con nosotros en cada una de las transmisiones, mis amados, nos fortalece en este ejercicio de la fe. Es un gozo para nosotros enorme. A cada uno de ustedes en sus barrios, mil bendiciones. A los que nos están viendo en otros lugares fuera de nuestra nación Colombia, Dios les bendiga, que la gracia del Señor fortalezca sus vidas. Amados, quiero hacerte una invitación muy importante. Mañana sábado 5 de la mañana estaremos presentando todo este mes de septiembre. Agéndate, coloca tu alarma y a las 5 de la mañana conéctate con nosotros y tengamos juntos un tiempo de oración con el Espíritu Santo del Señor. ¿Sabes? Cada día seguimos creyendo de que Dios va a obrar, pero es importante tu perseverancia, es importante tu constancia y ante todo es muy importante tu unidad con la casa donde Dios te estableció, para que te puedas identificar como hijo, para que te puedas identificar con el propósito espiritual donde el Señor te ha establecido. De verdad que verte avanzar, mis amados, es una de nuestras oraciones, para que el Señor cada día te siga ayudando y puedas continuar agarrado de la mano del Señor. Vamos a la palabra del Señor. A partir de este viernes voy a entrar en una serie, voy a estar compartiendo una serie todos los viernes y voy a estar continuando hablando lo que hemos venido hablando los días domingo para edificar, mis amados, la iglesia. Creo de que la iglesia debe ser edificada por la palabra, y si usted está edificado en la palabra, usted podrá sostenerse en estos momentos. Y hay una palabra muy fuerte que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón hace algunas semanas. Dios me habló de la confusión. Mientras usted esté, mi amado, escuchando la palabra del Señor, fortaleciéndose en la Escritura y uniéndose al Señor en espíritu, usted podrá salir adelante, seguir adelante y ver la mano de Dios en todo lo que usted emprenda. Pero ante todo podrás ser edificado y te mantendrás firme en la roca, creyendo de que el Señor está contigo trabajando y de que tú tienes un propósito en el Señor. Vamos a la palabra de Dios en esta noche, la cual le he colocado como título:
40 días y 40 noches. Vamos a aprender en esta. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged pues entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Cuando yo veo las Sagradas Escrituras, estoy mirando la escena bíblica, el escenario profético de una de las más grandes batallas que existió en el Antiguo Testamento, o uno de los más grandes desafíos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Podemos ver que cuando Saúl, el rey que el Señor coloca sobre la nación de Israel, porque debes traer a memoria que fue la nación quien pidió rey, porque ellos definitivamente no querían ser gobernados por Dios, ni quería que fuera el Señor quien les guiara en todos sus pasos. Es importante para este tiempo y para todos los tiempos, mis amados, que nuestro corazón decida quién le quiere gobernar. Ellos decidieron no ser guiados por Dios y exclamaron y le dijeron al profeta Samuel: queremos un rey como las otras naciones. Dice la Escritura que el corazón del profeta le duele, se quebranta, porque la nación estaba rechazando el gobierno de Dios y la dirección del Señor. Nosotros no podemos permitir que nuestra familia, que nuestra vida, no podemos abrir una puerta para que nuestro corazón decida ser guiado por el sistema, decida ser guiado por aquello que estamos viendo a nuestro alrededor. Debemos seguir perseverando para que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, todas nuestras generaciones sigan siendo gobernadas y dirigidas por el Espíritu Santo del Señor. Este fue uno de los grandes errores de la nación de Israel. La nación de Israel quiso tener un rey como las otras naciones paganas. Dice la Escritura que el profeta entra al secreto y le dice al Señor: mira, Señor, este pueblo no ha querido que tú continúes siendo rey sobre ellos. Y dice la Escritura que el Señor le respondió al profeta: Samuel, no te cargues por esto. Ellos no te han negado a ti, ellos me han negado a mí, y les complaceré conforme a su petición. Dice el escritor sagrado de que Dios escoge un hombre, por eso aparece Saúl en la historia bíblica, porque Saúl es el deseo del corazón del hombre, pero luego aparece David. David es el deseo del corazón de Dios. Nosotros no podemos permitir que el deseo del corazón natural se imponga por encima del deseo de Dios. Voy a volverlo a decir. Nosotros no podemos permitir que el deseo del corazón del hombre, del corazón natural, del corazón que no tiene a Dios, se imponga por encima de los deseos del corazón de Dios. Por eso debemos pedirle al Señor que cada día nos ayude, mis amados, a avanzar, a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios tiene para nosotros. Y así nuestra vida estará dirigida por la voluntad de Dios y no por nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Dice la Escritura que al principio este muchacho llamado Saúl fue obediente a Dios, estuvo allí, el Señor lo ungió. Y uno de sus grandes retos fue la historia en la cual, dice la Biblia, fue confrontado por el príncipe de los filisteos llamado Goliat. Y no solamente me enseña la Biblia de que fue Saúl quien fue confrontado. La Biblia me enseña de que toda la nación fue confrontado por este gigante llamado Goliat. Todo aparentemente estaba en relativa calma hasta que apareció Goliat. Y sabes, esta historia, mis amados, también podemos plasmarla para este tiempo. Todo venía aparentemente en relativa calma.
Todo venía aparentemente marchando bien y habíamos creído de que todo iba a continuar de esta manera, hasta que también apareció un Goliat, el cual podemos llamar COVID-19. Porque cuando yo veo la historia, este gigante llamado Goliat, el príncipe de los filisteos, dice la escritura que irrumpe en medio de aquella quietud que tenía Israel y comienza a levantarse durante 40 días y 40 noches desafiando a la nación de Israel. Por eso le he titulado este mensaje 40 días y 40 noches. Mis amados, porque también en este tiempo que estamos viviendo irrumpió un gigante llamado COVID-19, el cual durante no solamente 40 días y 40 noches, el cual durante casi ya 5 meses, casi 6 meses, ha estado de día y de noche desafiando la fe de los hijos de Dios. Este gigante ha estado desafiando el carácter, las convicciones de los hijos de Dios, porque ciertamente podemos hacer un paralelo de aquel gigante llamado Goliat, y yo puedo hacer un paralelo con este gigante que he llamado COVID-19. Esta circunstancia llegó para probar nuestras vidas, así como llegó aquel gigante llamado Goliat, ¿verdad?, para probar no solamente a Saúl, sino para probar a toda la nación de Israel. Debemos aprender de que el Señor, y lo hemos dicho durante todos estos tiempos, estos meses, Dios está provocando un sacudimiento. El Señor está provocando algo muy profundo para probar el corazón de la iglesia, para pesar el corazón de la iglesia. Lo mismo ocurrió con Goliat en aquel entonces. Dios le estaba probando el corazón a Saúl. Dios le estaba probando el corazón a toda la nación de Israel. Y algo que me impacta, algo que me sorprende, es que el nombre Goliat significa el que desnuda, el que desviste, el que revela. Esto me impacta porque cuando Goliat aparece en la escena bíblica, lo que el Señor estaba permitiendo a través de Goliat era desnudar que había en Saúl, era desnudar que había o revelar que había en toda la nación de Israel. Y cuando Goliat comenzó a gritar durante 40 días, 40 tardes y 40 noches, porque así dice la Biblia, que todos los días se colocaba muy temprano y comenzaba a vociferar. A la tarde comenzaba a vociferar, en la noche comenzaba a vociferar. ¿Sabes qué significa esto? Fueron 40 días y 40 noches en las que se escuchó un solo grito, se escuchó una sola voz. Y la voz que gritaba durante 40 días y 40 noches era la siguiente: enviadme un hombre que pelee conmigo. Si ese hombre me venciere, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero luego decía la voz: pero si yo venciera a ese hombre, ustedes israelitas serán esclavos de los filisteos. A mí me impacta porque el desafío era un desafío a muerte. El que peleara con aquel gigante tenía que vencerlo, o de lo contrario, toda la nación de Israel quedaba bajo esclavitud. Esto es impresionante porque la voz estaba hablando: ustedes serán esclavos, ustedes serán esclavos, ustedes serán esclavos. Cuando yo miro esta escena y veo la escritura, dice la palabra del Señor de que aún el rey de aquella nación estaba temblando, tenía miedo. La Biblia dice de que todos los soldados de Israel tenían miedo. La Biblia dice que todo el pueblo de Israel tenía miedo. Todos tenían miedo, porque durante 40 días, durante 40 tardes y durante 40 noches, la voz era: les voy a vencer y ustedes serán mis esclavos. Mis amados, ahora hago el paralelo con este tiempo. Durante estos 5 meses escuchamos por la radio, escuchamos por la televisión, escuchamos por las líneas de WhatsApp los videos que cada día circulan por todas partes, hablando de muerte, hablando de contagio, hablando de crisis, hablando de quiebra, hablando de desespero, gente atormentada, el que se quiere quitar la vida, la gente que está en desespero, en angustia, la gente que no sabe qué hacer. Eso es lo que hemos venido escuchando durante 5 y 6 meses. Eso es lo que hemos venido escuchando desde las 7 de la mañana, desde las 9 de la mañana, en la tarde, al mediodía, cuando enciendes tu televisión. Eso es lo que tú vives escuchando, que hay muerte. Eso es lo que tú vives escuchando, que hay crisis, que hay quiebra, que hay ruina, que hay gente que cada día cae enferma bajo este gigante llamado
COVID-19. Y mucha gente se ha dedicado a replicar aquello que escuchan. Y mucha gente solamente vive enviando noticias de muerte, enviando noticias de destrucción, enviando noticias de contagio, convirtiéndose en un instrumento de aquella voz que quiere paralizar, convirtiéndose en un instrumento de aquella voz que quiere destruir y que quiere acabar con la fe de aquellos que creemos que hay una voz por encima de la voz que se ha venido levantando durante todos estos meses. Lo mismo ocurría en aquel tiempo. Aquel gigante con su paladín llegaba a la línea de batalla, llegaba a aquel encuentro, a aquel lugar donde tenían que enviarle un hombre a pelear con él. Y dice la escritura que comenzaba a gritar: ustedes serán mis esclavos. Él estaba convencido de que el que peleara con él le iba a vencer. Y dice la escritura, porque el escritor sagrado nos deja ver las medidas sobrenaturales que tenía este gigante. Dice la escritura, verdad, que tenía una lanza muy grande y que tenía unas mallas y que tenía un arco de bronce y una espada gigante. Y la Biblia revela cuánto era el peso de su armadura. Y me impresiona porque el Espíritu Santo me deja ver las medidas desproporcionadas que tenía este gigante. Yo creo que todo el mundo quedaba aterrorizado al ver aquella armadura que era sobrenatural, aquellas dimensiones que extralimitaban la capacidad humana. Al ver aquel gigante, todo el mundo temblaba y todo el mundo decía: no hay nadie quien pueda hacerle frente. Y cuando este gigante gritaba, y cuando este gigante vociferaba por la mañana, y cuando este gigante vociferaba en la tarde y en la noche, la palabra es: ustedes serán mis esclavos, porque no hay hombre en Israel que me venza, porque no hay hombre en Israel que tenga la capacidad de pelear conmigo. El gigante enviaba una voz, el gigante soltaba una palabra. La palabra recorría todos los confines de Israel. Yo creo que mucha gente escuchaba la palabra y salía y le decía al otro: no hay quien nos ayude, nadie puede vencer a este gigante, vamos a morir aquí, seremos esclavos de los filisteos. Nadie tenía esperanza. A mí me sorprende porque la tarea del enemigo, la tarea de este gigante, que vuelvo y repito, su nombre significa el que desnuda, su nombre significa el que revela. Entonces este gigante revelaba lo que había en el corazón del rey. Este gigante revelaba lo que había en el corazón de la nación. La gente temblaba de miedo, la gente no sabía qué hacer, la gente se escondía en cuevas, la gente estaba escondida detrás de peñascos. Yo creo que los ejércitos de Israel no querían tomar sus armas. Yo creo que los ejércitos de Israel en ese momento comenzaron a pasar la carta de renuncia a sus cargos militares, porque una voz durante 40 días estuvo golpeando sus conciencias. Una voz durante 40 días estuvo golpeando su conocimiento. Una voz durante 40 días estuvo golpeando sus convicciones. Una voz durante 40 días golpeaba el carácter. Una voz durante 40 días golpeaba lo que ellos habían creído. Una voz durante 40 días golpeaba y golpeaba y golpeaba de día, de tarde y de noche. Mis amados, ahora vengo a este tiempo. Yo creo que este gigante llamado COVID-19 durante 5 meses ha venido golpeando la convicción, ha venido golpeando la fe, ha venido golpeando el carácter, ha venido sacudiendo el fundamento, porque estoy convencido de que ha sido el mismo Dios quien ha permitido a este gigante que se levante para realmente evaluar cuál era nuestra convicción, para realmente evaluar cuál era nuestro carácter, para realmente evaluar qué había dentro de nosotros. Yo creo que Dios permitió que se levantara un gigante llamado COVID-19 para desnudar qué había en el corazón de la iglesia. Pero era necesario que se levantara este gigante para que Dios probara su iglesia. Era necesario que se levantara este gigante para que Dios transformara realmente lo que es una iglesia, que se ha de levantar en medio de pruebas, que se ha de levantar en medio de tribulaciones, que se ha de levantar en medio de circunstancias adversas. Porque, mis amados, no podemos negar que este gigante llamado COVID-19 se ha levantado y que ha venido provocando no solamente en una iglesia, sino en todas las naciones de la tierra, caos, desespero y angustia.
Pero es importante que nosotros aprendamos, mis amados, que nosotros tenemos una voz mayor a la voz que se ha levantado, y Dios lo ha permitido, porque de repente alguien quisiera escuchar decir de que ya todo se ha acabado. Y voy a decirte esto, escúcheme bien por favor lo que le voy a decir. Esto pasará, esto tendrá un tiempo en el cual se acabará, pero luego vendrá otra circunstancia, pero luego vendrá otro problema, porque yo creo que la iglesia del Señor está comenzando a entrar en los tiempos en los cuales Dios está preparando un remanente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que diga amén. Dios está preparando un remanente para la venida del Señor Jesucristo, y esto tenía que ocurrir porque dice la Escritura que antes de los días de la venida del Señor comenzarán a escucharse rumores de guerra, y comenzarán a escucharse, mis amados, sobre la tierra muchas circunstancias adversas. La iglesia tenía que enfrentarse a este gigante llamado COVID-19, pero nos llegó el día. Alguien que diga, nos llegó el día en el cual debemos ser probados, nos llegó el día en el cual fuimos evaluados, nos llegó el día en el cual nuestra evaluación como creyente, hermanos, llegó el tiempo en el cual Dios dijo: voy a levantar un gigante llamado COVID-19 y lo voy a poner a vociferar y lo voy a poner a hablar. ¿Sabes lo que hizo este gigante? Este gigante no solamente provocó una crisis sobre todo el mundo entero, este gigante también ha colocado temor en el corazón de muchos. Este gigante también ha colocado en muchos que tengan en poco la voz de un verdadero Dios que se levanta sobre la tierra diciéndole a los hombres que tienen fe de que hay una voz que trae esperanza en medio de la crisis. Este gigante llamado COVID-19 ha arrastrado a muchos a la esclavitud del temor. Este gigante llamado COVID-19 ha arrastrado mucho a la esclavitud de la inseguridad, a la esclavitud del miedo, a la esclavitud del no sé qué voy a hacer, a la esclavitud del no hay esperanza. Pero alguien dirá: pastor, no podemos negar la realidad. ¿Y quién te está diciendo que vamos a negar la realidad? Estoy diciendo de que existe una realidad, pero lo que te quiero decir es que este gigante se levantó para también obrar de una manera poderosa en una iglesia que ha sido aprobada, que ha sido sacudida, que ha sido zarandeada, pero en medio de la prueba, en medio del sacudimiento, en medio del zarandeo, también creo que en medio de todo esto Dios está levantando a alguien como David, que tiene una voz de esperanza en medio de la voz que levanta este gigante llamado COVID. Hay alguien que tiene que decir: yo tengo una voz diferente a lo que dice la sociedad. Alguien debe levantarse y decir: yo porto una voz diferente a la voz del miedo. Alguien debe decir: yo tengo una voz diferente a la voz de la esclavitud. Alguien debe decir: yo tengo una voz diferente a la voz de la muerte. Alguien debe decir: yo tengo una voz diferente a la voz del fracaso. Pero el que se levante diciendo: yo escucho una voz diferente, debe tener bien claro cuál es la voz que está escuchando, cuál es la voz que está oyendo. Porque si tú eres uno de los que haces parte de los que has venido escuchando la voz de la muerte, la voz del fracaso, la voz del miedo, la voz de la ruina, la voz del caos, la voz de la tribulación, estoy convencido que estarás siendo esclavizado por esa voz que durante 5 meses se ha levantado fuertemente en contra de la fe de una iglesia. Pero si haces parte de aquellos que está dentro del sacudimiento, si haces parte de aquellos que estamos dentro de este momento fuerte y creemos y escuchamos una voz que dice: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de los imposibles, entonces tú te levantarás por encima de la voz que dice muerte y declararás vida. Entonces te levantarás por encima de la voz que dice miedo y dirás esperanza. Entonces te levantarás por encima de la voz que dice enfermedad y te levantarás y dirás salud. Entonces te levantarás por encima de la voz que dice aquí no hay esperanza y tú dirás conozco un Dios de restauración que todo lo puede. Aleluya. Pregúntale al que está a tu lado cuál es la voz que tú has venido escuchando. ¿Sabes lo que dice la Escritura? La Biblia dice que
durante 40 días y 40 noches el pueblo de Israel escuchó una voz que les decía: los voy a esclavizar, los voy a esclavizar, los voy a esclavizar. Pero a mí me sorprende, a mí me impacta que un día se levantó un hombre llamado Juan el Bautista y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aleluya. Alguien se debe levantar en esta hora y decir: yo soy la voz de uno que escucha a Dios, yo soy la voz de uno que conoce a Dios, yo soy la voz de uno que cree que en medio de esto Dios hará algo poderoso con aquellos que escuchan su voz. Aleluya. Diga: yo escucho la voz del Dios Todopoderoso. Alguien que diga: pastor, sigue predicando, pastor, sigue predicando. Aleluya. Entonces este gigante llamado Goliat tenía a toda una nación sumergida en el temor de la esclavitud. Entonces este gigante llamado Goliat tenía a toda una nación sumergida en el temor, en el miedo, en la derrota. Y ellos, dice la Biblia, que solamente veían lo sobrenatural de sus medidas. La pregunta que te hago en esta noche es: ¿qué es lo que tú estás viendo? La pregunta que te hago en esta noche: ¿qué es lo que tú estás escuchando? Quizás has venido oyendo más al gigante, quizás has venido escuchando y viendo más a lo que está a tu entorno, a tu alrededor, y has dejado de escuchar la voz que clama y dice: en este tiempo vivirán aquellos que crean en mi palabra. Dice las Sagradas Escrituras de que un joven llamado David, que había venido siendo procesado por Dios, porque quiero que recibas esto, mis amados: en los grandes procesos es donde escuchamos la voz de alguien que es soberano, y su soberanía está por encima de todas las circunstancias que podemos estar atravesando. Este muchacho llamado David fue procesado en toda su vida desde que era un joven. Siempre lo he dicho, fue rechazado aún de su propia familia. Y dice la Escritura que él oye una voz, la voz de su padre llamado Isaí. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Dice la Biblia que Isaí, su padre, le dice: mira, ve, lleva estos quesillos a tu hermano que están allá en el campo de batalla. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando David llega al campo de batalla, escucha la voz de aquel gigante que día tras día le colocaba y le infundía miedo, inseguridad y temor a una nación que se había olvidado de todo lo que Dios había hecho con ellos. Voy a volverlo a repetir: aquella voz paralizó el pensamiento, aquella voz paralizó las victorias que Dios les había entregado, aquella voz paralizó todo lo que Dios había hecho con la nación de Israel. Y ahora todavía este gigante no los había vencido y ya ellos estaban entregados a la derrota. Esto es impresionante, porque Goliat todavía no había comenzado la batalla y ya ellos se sentían en derrota. Goliat todavía no había dado por inicio en la batalla y ya ellos se sentían esclavos. La peor derrota que estaba viviendo Israel la estaba viviendo en su pensamiento. La peor derrota que estaba viviendo Israel la estaba viviendo en su corazón. La peor derrota que estaba viviendo Israel la estaba viviendo en su mente, porque todos los días ellos pensaban: no hay quien le haga frente a este gigante, no hay quien derrote a este gigante. Pero apareció un hombre llamado David, apareció alguien con una causa diferente a toda una nación. Voy a volverlo a decir: pero apareció un muchacho llamado David con una causa diferente a todas las causas de los que estaban allí. Y esto es impresionante, esto es importante escucharlo. Por favor, escuche lo que les voy a decir. La causa que hubo en el corazón de David fue diferente. La Biblia dice que cuando David escuchó a este gigante decirle a toda una nación, al mismo rey de Israel, y dice la Biblia que a Saúl le temblaban las piernas. La Biblia dice que Saúl tenía miedo. La Biblia dice que Saúl estaba temblando, y si él temblaba,
todo su ejército también temblaba. Porque lo primero que buscará el enemigo cuando levanta una voz que día tras día se levanta, exclamando siempre esclavitud, muerte, derrota, fracaso, ¿sabes qué es lo que él está buscando? Lo que él está provocando y buscando es colocar en ti un temblor en toda tu vida, una inseguridad. Por eso es que hay gente que no duerme. Escúchame bien. Por eso es que hay gente que no duerme. Por eso es que hay gente que se levanta con miedo, se acuesta con miedo, y a todo momento están siendo dominados por una voz que les ha imposibilitado. Y lo peor de esto es que cuando el enemigo provoca esa voz, cuando el enemigo suelta esa voz que durante 5 meses te vive diciendo al corazón, te vive diciendo a lo profundo de tu mente y de tu pensamiento: no podrás salir adelante, eres un fracasado, estás derrotado, no podrás salir adelante. ¿Sabe lo que le está provocando? Está provocando en tu corazón una parálisis. Te paraliza el corazón, te paraliza el conocimiento, te paraliza la mente. Es por eso que en medio de todo esto hay mucha gente que está paralizada, hay mucha gente que está detenida en el tiempo, hay mucha gente que ha perdido la fe, la esperanza, la convicción en un Dios que tiene poder para levantarse por encima de la voz que te ha dicho muerte, por encima de la voz que te ha dicho enfermedad, por encima de la voz que te ha dicho no puedes, por encima de la voz que te ha provocado miedo y te ha llevado a negar la eficacia de un Dios todopoderoso que nunca ha perdido ninguna batalla. Le estoy hablando a alguien para que escuche una voz diferente. Yo soy una voz diferente, porque cuando se levanta alguien escuchando la voz de Dios, siempre tendrá una voz diferente para hablar en medio de lo que está ocurriendo en toda una sociedad. Bendice a Dios en esta hora del día. Aleluya. Yo creo que Dios está levantando a hombres y mujeres con una voz diferente. Por eso dice la Escritura que se levanta un muchacho llamado David. Aleluya. Alguien que diga: pastor, predica. Pastor, predica. Se levanta un muchacho llamado David. Pero cuando yo veo la Escritura, aquí hay una semejanza muy poderosa que yo debo traer en este momento a colación. La Biblia dice que este muchacho llamado David era pequeño de estatura, rechazado por su familia, no fue respaldado por su casa. Pero dice la Escritura que él escuchó la voz, y entonces se escuchó cuando aquel gigante durante 40 días y 40 noches proclamaba esclavitud, muerte, derrota y fracaso. Y este hombre llamado David se hizo esta pregunta: ¿y quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones de Israel, a los ejércitos de Dios? ¿Saben a quién representaba este muchacho? Este muchacho no solamente aquí está representando un hombre, este muchacho aquí está representando a toda una iglesia. Este muchacho está representando a toda una generación. Este muchacho está representando a toda una generación que en este tiempo, cuando lee esta palabra, a toda una generación que en este tiempo, cuando escudriña esta Escritura, puede darse cuenta que aún en las peores crisis, Dios anhela levantar a un David. Dios anhela levantar a una generación que cuando escuche una voz contrario a lo que dice esta voz, pueda reclamar la voz del Espíritu para convertirse en la voz diferente en medio de las circunstancias. Este muchacho en este tiempo no solamente representa un hombre. Este muchacho en este tiempo no solamente representa una mujer. Este muchacho en este tiempo representa toda una generación, representa una iglesia. Yo creo, mis amados, de que este es un tiempo como en el cual David se enfrentó a un gigante. Yo creo que nos enfrentaremos en este tiempo a este gigante y saldremos de este gigante, porque este gigante está vencido. Pero vendrán otros gigantes, vendrán otras circunstancias, vendrán otros problemas, vendrán otras angustias, vendrán otras tribulaciones. Pero la iglesia que se levanta como una generación que está escuchando la voz de Dios, siempre saldrá adelante y alcanzará la respuesta del Dios Todopoderoso. Yo quiero escuchar la voz de aquellos que dicen: yo hago parte de esa generación. Yo quiero escuchar la voz de aquellos que dicen: yo hago parte de los que creen por encima de las tribulaciones. Yo quiero escuchar la voz de aquellos que dicen: sé lo que está ocurriendo, pero también sé el Dios que yo tengo. Yo quiero escuchar la voz de aquellos que dicen: tengo convicción clara de quién yo soy y de quién es mi Dios, porque si algo está haciendo
haciendo Dios con este sacudimiento, si algo está haciendo Dios con lo que está permitiendo en este tiempo, es revelar los corazones, es desnudar que había en nuestros corazones. Creo de que es un tiempo determinante donde Dios está llamando a hombres y mujeres que realmente tengan la convicción quiénes son en Dios, quién es Dios y el por qué Dios los ha llamado. Aleluya. Dile al que está a tu lado: te llegó el tiempo de convertirte de todo corazón al Dios Todopoderoso. Bendigo a Dios en esta hora de la noche. Aleluya. Diga conmigo, repítalo: me llegó el tiempo de revelar quién soy y quién es mi Dios. Aleluya. Pero hay algo que me sorprende en la palabra. Alguien que diga: pastor, contrólate, pastor, contrólate. Yo siento el poder de Dios en esta hora de la noche. Pero hay algo impresionante que me sorprende en la palabra. Hay una palabra que he usado. La causa de David era diferente a la causa de toda una nación. La causa de David era diferente a todo el pueblo. La causa de David, lo que había en el corazón de David, era diferente a todos los demás. La causa que movía a David, porque David, escúchenme bien, David pudo decirle a su papá cuando el padre le dijo: llévale estos quesos a tus hermanos. David pudo decirle a su padre: papá, yo no voy a llevarle los quesos a mis hermanos, porque si yo voy allá, yo puedo caer en esa batalla y puedo morir. Yo creo que David le pudo decir a su papá: papá, yo tengo miedo de ir allá. Papá, a mí me da temor. David tenía todo el derecho de decir: tengo miedo de ir allá porque dicen que ese gigante está retando a todo el mundo. Yo creo que David le pudo decir a su papá: tengo miedo de que me escojan a mí. Pero ¿sabes qué dijo David? David dijo: no, papá, yo voy a ir al campo de batalla y les voy a llevar los quesos a mis hermanos. Pero el llevarle los quesos a sus hermanos no fue otra cosa que la excusa para ver qué era lo que estaba pasando. Porque David siempre tenía una excusa, y su excusa no era negarse para Dios. Al contrario, la excusa del salmista siempre era la de buscar a Dios con toda pasión. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que David lleva los quesos donde están sus hermanos en el campo de batalla. Y cuando David llega donde están sus hermanos, David escucha todo lo que el gigante estaba gritando. Y David tenía una causa. La causa de David no eran sus causas. La causa de David era el Dios Todopoderoso que se le había revelado cuando su familia no lo tenía en alta estima. Cuando su familia lo negó, cuando su familia lo rechazó, cuando su familia no quería tenerlo a él en medio de su seno familiar, Dios se le reveló, Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios le asignó un reino, pero todavía no caminaba con el reino, pero tenía una palabra, tenía la voz de Dios en su corazón, tenía la convicción de que Dios lo había escogido. Porque escucha esto, por favor: cuando tú tienes bien clara tu convicción de quién es el Dios que te llamó, cuando usted tiene bien clara su convicción de quién es el Dios que lo escogió, de quién es el Dios que lo ha lavado, que lo ha regenerado, que lo ha levantado y que le dio el Espíritu Santo, usted tiene una causa diferente a los demás. Mucha gente me pregunta: ¿por qué tú eres pastor? La gente no entiende por qué nosotros le servimos a Dios. La gente que no tiene entendimiento, la gente que no tiene realmente revelación del por qué le servimos a Dios, la gente cree que estamos aquí por un beneficio. Pero mis amados, los que tenemos bien claro el por qué le servimos a Dios, el que reconoce que fue Dios quien lo libertó, que fue Dios quien lo sacó de la muerte y le dio la oportunidad de vivir, ese tendrá una causa diferente. Yo te voy a hacer una pregunta en esta hora del día: ¿cuál es tu causa? ¿Por qué estás en pie? ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué continúas perseverando? ¿Para que te vaya bien en lo que tú haces? ¿Por qué continúas perseverando? ¿Para encontrar un beneficio por lo que Dios te puede entregar? ¿O tu causa es el reino de Dios? ¿O tu causa son las almas que se pierden? ¿O tu causa es la misericordia de Dios para que se extienda sobre otros? ¿Sabes una cosa? Cuando tu causa es tu propio beneficio,
te conviertes en un egoísta, te conviertes en alguien que solamente está velando por tus propios intereses. Pero cuando tu causa es el reino de los cielos, cuando tu causa es el Señor, cuando tu causa es pelear y velar por otros, entonces viene Dios y a favor de tu causa Él comienza a glorificarse de una manera poderosa. Nosotros cada día debemos evaluar nuestra causa. A mí me sorprende porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 17 enseña algo muy poderoso. Dice así desde el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo tenía bien claro cuál era su causa. Pablo sabía quién lo había levantado. Pablo sabía quién le había dado la vida. Pablo sabía quién se le había revelado. Mis amados, por favor, escúchenme bien lo que les voy a decir. Creo que este gigante llamado COVID que se ha levantado, este gigante llamada crisis, este gigante llamada batalla, como quieras llamarle, este gigante se ha levantado y está revelando realmente cuánto había de Dios en nuestros corazones. Dije el día de ayer en el pastoreo que cargo una preocupación, que tengo una inquietud. ¿Será que el pueblo sí ha aprovechado estos 5 meses? ¿Será que el pueblo se ha acercado a Dios más en estos 5 meses? ¿Será que la fe de la iglesia ha crecido en estos 5 meses? ¿Será que el carácter, la madurez, las convicciones de la iglesia han crecido en estos 5 meses? ¿O al contrario? ¿Será que todo esto te ha apartado de Dios? ¿Será que todo esto te ha quitado la convicción que tenías antes de esta crisis? ¿Será que con todo esto has terminado apartándote de la fe, de las convicciones y estás confundido? Es una pregunta que me he venido haciendo. Es una pregunta que ha estado en mi corazón. Pero el apóstol Pablo, él clama y dice: Señor, por esta causa, y luego dice: por esta causa yo sigo orando por el remanente, dice Pablo. Oro por el pueblo que me has entregado, y le da gracias a Dios. Y Pablo reconoce que hay un pueblo que tenía fe, y Pablo reconoce que hay un pueblo que amaba al Señor y a su obra. Pero Pablo luego le dice al Señor: Señor, quiero pedirte que a este remanente tú le des espíritu de revelación, y número 2, le des conocimiento de Jesús. Mis amados, y aquí hay algo muy profundo y quiero hablarte. La causa principal de Pablo era ese remanente que Dios le había entregado, el amor por ese remanente. ¿Sabes una cosa? El verdadero pastor, no el asalariado, no el que está por un beneficio, sino el que Dios colocó, el que conoce los padecimientos, el que sabe por qué Dios murió por las almas. Aquel hombre de Dios tiene una genuina causa, y la genuina causa siempre será entregar su vida a causa de otros, entregar su vida por el servicio de otros. Por eso cuando tú identificas lo que Dios hizo por ti, siempre tendrás tu corazón dispuesto a servirle a otros. Siempre estarás dispuesto a entregarle a otros lo que Dios te ha dado. Y no estarás tú primero dispuesto a velar por lo tuyo, porque aquel que le sirve a Dios y que se entrega a Dios, Dios siempre velará por él y por toda su casa. De eso yo estoy convencido, mis amados. Cuando nuestra causa es amar a los demás, cuando nuestra causa es sacrificarse por los demás. Porque sí,
hay momentos difíciles, batallas que librar, tiempos de duda, pero cuando reconocemos que la causa nuestra es sacar adelante el reino, cuando reconocemos que nuestra causa es velar por las almas que tienen la convicción de que Cristo viene pronto, el Espíritu Santo nos sustenta. Y aunque hayan problemas financieros, aunque hayan luchas, aunque hayan tribulaciones, siempre vendrá el Espíritu de Dios e impartirá sobre nosotros y nos levantará, porque yo creo que tanto usted como yo hacemos parte de esta nueva generación que se levantará con una causa diferente, porque nuestra causa es ver levantado a aquel que no podía continuar y el día de mañana testifique por la gracia y por la misericordia de Dios. Nuestra causa siempre será buscar a Dios en el secreto, probar el alimento de Dios, traerlo a este altar y dar de comer a los necesitados. Nuestra causa siempre será dar de beber a aquellos que anhelan del Espíritu Santo, aunque estemos en tribulación, aunque estemos en aprietos, aunque estemos en persecución, aunque estemos, amados, en circunstancias bien complejas. Siempre será nuestra causa entregarnos por otros, y al final Dios tendrá misericordia de tu causa y de la mía. El apóstol Pablo clama y le dice a Dios: Señor, oro porque mi causa es ese remanente, mi causa es el pueblo que tú me has entregado, mi causa es la generación que leerá, que interpretará esta palabra el día de mañana. ¿Sabes? Si Pablo no escribe esto, hoy no podemos predicar de lo que Pablo escribió. Si tú no sigues escribiendo la historia de la fe, la historia de los milagros, el día de mañana nadie podrá leer lo que tú estás viviendo. Si tú no perseveras, el día de mañana nadie podrá hablar de tus testimonios. Pero si sigues perseverando, si tienes una causa diferente, porque aprende esto: tu causa y la mía no es igual a la gente que no tiene a Dios. Nuestra causa siempre tiene un fundamento espiritual, y si nuestra causa es espiritual, Dios nos dará la victoria. Alguien que diga amén a eso. Ahora, Pablo dice: yo reconozco que hay un remanente que tiene fe y que tiene amor. Yo le doy gracias a Dios por usted, mi amado, porque usted es un remanente especial. Siempre he hablado con Nore, con la pastora, con mi esposa, y le he dicho: Nore, yo reconozco el remanente que Dios nos ha entregado. Yo sé que tengo un remanente que ama a Dios. Yo sé que Dios nos ha dado un remanente de fe. Le hemos enseñado a tener fe a este remanente. Sabemos que tenemos un remanente escogido por Dios. Ahora tú tienes que tener claro que haces parte de ese remanente para que puedas perseverar, para que puedas continuar adelante. Pero Pablo hace una oración. Pablo dice: Señor, por esta causa, porque siento que en algún momento la fe a este pueblo se le puede debilitar. Siento que su amor por tu causa se puede apagar. Por eso Pablo incrementó la oración. Al leer yo esto es un ejemplo para mí. Por eso yo clamo para que tu fe no falte. Por eso yo oro para que tu amor, para que la pasión por la obra nunca mengue. ¿Sabes para qué? Para que cuando llegue el momento de que usted pueda nuevamente activarse en la obra, tu pasión por Dios esté intacta como en el primer día. Aunque sabemos que nos va a tocar trabajar por restaurar la fe, por levantar el amor de muchos que han escuchado la voz del gigante, que han escuchado solamente la voz de la crisis. Pero esta es nuestra tarea y estamos dispuestos a entregar nuestra vida por esa causa. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por esa restauración, para que tú seas avivado. Pero ahora ocurre algo: tú tienes que estar dispuesto, porque Dios solo trabaja con los dispuestos. Dios solo trabaja con el que está dispuesto. Dios solo obra con aquel que dice: heme aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo sabía que este pueblo tenía fe, sabía que este pueblo tenía amor, pero Pablo también se da cuenta por el Espíritu de que la fe de este pueblo podía menguar. Pablo sabía que la pasión de este pueblo podía entrar en un deterioro espiritual. Pablo sabía que la fe de este pueblo podía en un momento empezar a frustrarse. Pablo sabía que muchos se podían apartar de la fe,
que muchos se les podía apagar la llama, el fuego. Y entonces Pablo clama y le dice: Señor, te hago una oración por esta iglesia, por este remanente. Primero, Pablo dice: Señor, dales espíritu de sabiduría. Segundo, dales espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Número 3, Señor, permite que ellos sepan cuál es su esperanza. Número 4, Señor, permite que sepan cuál es su herencia. Número 5, Señor, permite que conozcan cuál es la operación del poder tuyo en ellos. Aleluya. El apóstol Pablo no ignoraba lo que ellos podían pasar. Pablo no ignoraba lo que ellos podían vivir. ¿Sabe por qué? Porque Pablo también lo vivió. La diferencia de Pablo fue que podía entrar en los secretos de Dios y el Padre le fortalecía. Pero Pablo clamó para que 5 cosas vinieran a su vida: revelación en Dios, sabiduría en Dios, herencia en Dios, esperanza en Dios y el poder en Dios. ¿Sabes? Yo clamo para que estas 5 cosas vengan a tu vida en esta noche. Y voy a hablar todos estos viernes de estas 5 cosas. Pero lo primero que Pablo clama a Dios es que el Señor les abriera el entendimiento. De que sí tenían fe, de que tenían amor, pero Pablo sabía que eso podía menguar. Y hay algo mayor que la fe, hay algo mayor que esa pasión, y era conocer a Dios. Que ellos conocieran a Dios, que ellos tuvieran un encuentro con Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes un encuentro con Dios, tu fe mengua, pero te levantas. Si tú tienes un encuentro con Dios, tu fe por un momento no quiere continuar, pero te levantas por el encuentro que has tenido con Dios. Entonces Pablo clama y dice: ábreles el entendimiento, permíteles que vean y te conozcan. Yo clamo en esta noche, yo oro en esta noche para que en tu hogar tú tengas un encuentro con Dios, para que el día que tu fe mengue, para que el día que tu pasión mengue, tú digas: yo conocí un Dios en la crisis, yo conocí un Dios que me ayudó en mi matrimonio, yo conocí un Dios que tiene poder. Y entonces te levantes y tu entendimiento sea lleno del conocimiento del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces Pablo dice: Señor, permite que te conozcan, permite que te conozcan. Pero antes de hacer esta petición, Pablo hace algo poderoso. Pablo clama de la siguiente manera. Miren lo que dice la Escritura, por favor: alúmbrale los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza. My God. Pablo dice: alúmbrale los ojos del entendimiento. Pablo no está hablando de la luz física, porque la luz física se puede ir y usted dice: no veo nada. Pero cuando viene la luz del Espíritu, te alumbra. Cuando otros no ven, tú tienes la capacidad de ver. Cuando otros no saben para dónde ir, tú tienes la capacidad de avanzar, porque a ti te está alumbrando la luz del Espíritu Santo, la luz que revela en medio de las tinieblas de que hay un Dios poderoso. Por eso Pablo dice: alúmbrales los ojos, que ellos puedan ver, que ellos puedan discernir, que ellos puedan entender. Tú que estás allí, mi oración es que tú puedas ver, que tú puedas entender, que tú tengas la capacidad de dimensionar quién eres y cuál es el Dios que tú tienes. Por eso mi oración es que puedas ver, que puedas entender, que puedas conocer a un Dios en medio de esta crisis. Aleluya. Y dice las Sagradas Escrituras que Pablo le clama a Dios: Señor, permite, Padre amado, que le sean abiertos los ojos. Clamo para que se te abran los ojos. Clamo para que se te abran los ojos. Clamo para que se te abran los ojos del entendimiento. ¿Sabes qué pasó? Cuando el gigante Goliat gritaba durante 40 días, gritaba durante 40 noches, los ojos del entendimiento a la nación de Israel se le oscurecieron. Ellos se olvidaron de las promesas, ellos se olvidaron de las palabras, ellos se olvidaron de lo que Dios tenía para con ellos. Ellos se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Pero apareció un David que tenía el entendimiento abierto. Apareció un David
que tenía la causa clara. Cuando tus ojos espirituales están abiertos, puede haber crisis, pero tú dices, hay esperanza. Cuando los ojos de tu entendimiento están abiertos, puede haber una señal de tragedia, pero tú profetizas, aquí pasará algo diferente, porque hay una voz diferente. Alguien que diga amén. Siento el poder de Dios de una manera poderosa en medio de nuestras vidas. Aleluya. Cuando tú puedes ver, tú tendrás la convicción de tu causa y sabrás que no es una pelea perdida lo que estás haciendo por Dios. Por eso es que hay gente que dice, estoy confundido. Por eso es que hay gente que dice, no sé qué hacer. Por eso es que hay gente que dice, ya no tengo esperanza. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y ahora, ¿sabes por qué? Porque no estás viendo lo que Dios está haciendo. Y nadie puede gobernar sin ver y sin conocer y sin saber lo que Dios le estableció hacer en esa etapa de gobierno. Voy a volverlo a decir. Nadie puede gobernar lo que no ve. Nadie puede dirigir lo que no ve. Usted no puede manejar un vehículo si no ve. Usted no puede andar, ¿verdad?, si tiene una venda en los ojos. Vamos a la Biblia, por favor, para que podamos aprender lo que dice las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice así las Sagradas Escrituras: en los cuales el Dios de este siglo, pero note que dice Dios con D minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amado, escuche esto. ¿Saben cuál es la vacuna que necesita este mundo? La vacuna que necesita este mundo es la vacuna del evangelio, es la palabra del evangelio. Cuando usted tiene la palabra, cuando usted tiene la voz de Cristo, cuando a ti viene la revelación de Dios, cuando tu entendimiento es abierto, el que no ve no comprende, no entiende lo que está pasando contigo. Pero cuando tu entendimiento es abierto, el otro no ve, pero tú puedes discernir lo que está ocurriendo. Cuando Dios llamó a Pablo, la Biblia dice que los que estaban alrededor de él no veían la luz. En este tiempo la gente que no tiene a Dios no ve la luz, pero usted que tiene el Espíritu Santo tiene que pedirle a Dios que le permita ver la luz, que le permita ver a Jesús en medio de la crisis. Por eso dice la Biblia que una de las operaciones del enemigo, una de las operaciones de las tinieblas es cegar el entendimiento para que usted no pueda ver, es tapar tus oídos para que tú no puedas oír. Pero ahora, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a tus ojos espirituales que se abran, como un día Eliseo le dijo a su siervo: vas a ver. Le ordeno a tus ojos espirituales que vean lo que Dios está haciendo contigo. Y la ceguera espiritual y esa obra espiritual de temor, de miedo, de angustia, esa voz que habla a tu espíritu, ahora en el nombre de Jesús se desprende por el poder de la palabra. Le ordeno a esa obra espiritual que te suelte, que tu entendimiento sea abierto y puedas conocer la esperanza para la cual Dios te ha llamado. Aleluya. Alguien que diga: yo soy parte de la agenda de Dios. Bendito el nombre poderoso del Señor. Yo hago parte de la agenda de Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando sé quién me llamó, tengo bien claro que hago parte de la agenda de Dios. ¿Sabes por qué apareció el salmista? El salmista apareció en la escena bíblica porque él hacía parte de la agenda de Dios. Cuando usted hace parte de la agenda de Dios, entonces el Espíritu Santo te usa en un tiempo específico. Toma tu vida y tu vida es usada, es poderosa en las manos del Señor. Y la crisis y lo que estamos viviendo solamente será parte de tu testimonio, porque te podrás levantar para decir: por cuanto creí, el Señor obró a mi favor. Cuando la palabra viene a su entendimiento y entonces tu entendimiento codifica lo que Dios te está diciendo, usted podrá seguir avanzando y caminando conforme al propósito divino que Dios tiene para tu vida. Por eso, mis amados,
debemos aprender lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12. No te me desprendas, por favor, que quiero orar por ti. Y termino con esto, porque esta palabra la continuaré el próximo viernes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Miren lo que dice la Escritura. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestad y principados que operan en las regiones celestes. ¿Sabes lo que significa esto? Esto significa que este gigante que se ha levantado, en medio de todo esto, también hay una operatividad espiritual de potestades, de principados, de gobernadores de las tinieblas, de espíritus inmundos que están queriendo entenebrecerte el conocimiento, entenebrecerte el entendimiento. Alguien quizás dirá: ay, Dios, con miedo, ¿por qué está pasando esto? Pues no. Cuando tú tienes la revelación de Dios en tu vida, tú sabes que el Espíritu Santo te colocó para este tiempo. Y te ocurrirá lo mismo que le pasó a Esther. El tío de Esther le dijo: para este tiempo tú has sido llamada, para este tiempo has sido señalado. Y ella entró en ayuno, y entró 3 días en ayuno y en oración, y el Señor le abrió el entendimiento, y ella supo que hacía parte de la agenda de Dios para ese tiempo. Yo le estoy hablando a hombres y a mujeres. Yo le estoy hablando a una iglesia que no va a escuchar la voz del gigante que le está profetizando parálisis, miedo, temor, esclavitud. Le estoy hablando a una iglesia que se le abren los ojos. Le estoy hablando a alguien allí que se le abrieron los oídos. Le estoy hablando a alguien allí que está escuchando la voz de Dios, que va a entrar en el altar, que va a entrar en el secreto, que va a entrar a la intimidad, y Dios le va a hablar, y te levantarás como un David, y tú dirás: yo porto la luz de Cristo, porto la luz del entendimiento. En mi entendimiento está la palabra de revelación. Yo porto una palabra de sabiduría. Yo tengo fe y tengo esperanza. Alguien debe decir: yo hago parte de la agenda de Dios. Alguien debe decir: no estoy aquí para morirme. Alguien debe decir: esto no fue hecho para fracasar. Alguien debe decir: yo soy quien va a enfrentar a este gigante. Tú tienes que levantarte y pelear contra este gigante para que tu familia siga adelante, para que tu casa se sostenga en pie, para que tus generaciones continúen. Porque, mi amado, escúcheme bien, esto pasará, pero mañana habrá otro problema, y mañana habrá otra lucha. Y la iglesia, las generaciones, el hombre que se sostenga escuchando no cualquier voz, sino la voz del Espíritu. La pregunta es: ¿cuál es la voz que tú estás escuchando? La pregunta es: ¿a quién tú estás viendo? Pablo dice: ábrele los ojos, ábrele los ojos, ábrele los ojos, alúmbrale el entendimiento, alúmbrale el entendimiento, para que te conozcan. ¿A quién tú estás conociendo? ¿A quién tú has conocido? ¿A quién tú has conocido? ¿Quién se te reveló? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién tú estás honrando? ¿Estás honrando al miedo? ¿Estás honrando al temor? ¿Estás honrando al problema? ¿Estás honrando a la crisis? Porque la Biblia dice que se levantó un muchacho llamado David diciendo: yo conozco a uno que se me reveló cuando peleé con el oso. Yo conozco a uno que se me reveló cuando peleé con el león. Porque tus procesos, cuando Dios se te mete en tus procesos, tú tendrás testimonio, tendrás palabra, y tú podrás decir: el Dios que me libró con el oso, el Dios que me libró con el león, es el Dios que me libera, que me liberta y me da la victoria en contra de este gigante. Alguien debe decir: yo hago parte de una generación diferente. Alguien debe decir: yo soy escogido no para morir, sino para vivir. Alguien debe decir: yo soy una voz que se levanta, yo soy una voz que se levanta. Alguien debe decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Siento al Espíritu de Dios, siento a Dios en esta hora de la noche. Mis amados, esta historia continuará. Vamos a orar. Te espero el próximo viernes. Siento a Dios ahora ministrándole, hablándole a una iglesia
que necesita conocer a Dios. Siento a Dios ministrando. Vienen días de revelación. Tú que has tenido ese temor que te embarga, que te paraliza, que piensas que no hay esperanza. Tú que estás allí viéndonos en tu casa, que estás luchando con el temor y estás luchando con tu fe, tus convicciones ya no son las mismas. ¿Sabes? Hay algo que te voy a decir. Tengo noticias para ti. Dios te va a sacudir, Dios te va a sacudir y te va a sentar y te volverá a hacer el examen hasta que lo apruebes, porque si no pasas te lo volverán a repetir. Pero te tienes que levantar, porque la iglesia que se levanta, la iglesia que se va con Cristo, la iglesia que será salva, será una iglesia que tiene que aprender a madurar en su fe, a madurar en su carácter. Se levantarán las crisis, se levantarán los problemas, pero la iglesia que yo creo que Dios va a levantar es la iglesia, es un remanente, es una generación. Son hombres y mujeres que conocen a Dios, y como conocen a Dios son impactados por Dios en su espíritu, y cuando son impactados por Dios en su espíritu escucharán las voces que se levantan. Pero entonces la voz que es sobre todas las voces vendrá sobre tu espíritu, y tú serás diferente, te moverás diferente, hablarás diferente, te comportarás diferente, actuarás diferente, honrarás a Dios, porque el Dios de la palabra ahora estará en tu corazón. Le estoy hablando a una nueva generación, le estoy hablando a alguien esta noche que dice: yo voy a conocer a Dios, lo quiero ver en mis batallas, en mis procesos. Le estoy hablando a un David que no está escuchando la voz de aquel gigante que está provocando miedo, que está provocando temor. ¿Sabes una cosa? Tú serás diligente, pero la mano de Dios estará sobre ti. Él te cuidará, Él velará por ti, Dios te dará el sustento. Vamos, levántate. Oro por un remanente que se le abren los ojos, que tiene entendimiento, que tiene entendimiento. Rompe las ataduras. El Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tú no puedes ser incrédulo, eres llamado hijo de Dios. La fe se te levanta, una fe sobrenatural en esta hora del día, en esta noche. Se rompen esas cadenas. Padre, en el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo ahora mismo. Señor, abre los ojos del entendimiento de tu pueblo. Ábrele la mente, que te conozcan, que la palabra venga al corazón, que la palabra se implante en su corazón y en su pensamiento, que el entendimiento les lleve a conocer la esperanza, la fe, quiénes son en Dios. Oh, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta iglesia, una iglesia que se levanta para seguir adelante, una iglesia que sale de la parálisis, una iglesia, Dios mío, que confía en ti. Vamos, dile al Señor: tú serás mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Te bendigo en esta noche. Declaramos sobre tu casa esa luz que resplandece. Declaramos sobre los tuyos que la palabra romperá toda atadura. Declaramos sobre tus generaciones que serán generaciones que caminarán en luz. El Espíritu Santo les revelará todo aquello para que ustedes estén confiados en el Señor. Alguien que diga: yo estaré confiado y seguro en el Señor. Vamos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por este remanente en esta noche, por este remanente que te conoce, por este remanente, Dios mío, que sigue adelante, así como el apóstol Pablo clamó por el remanente, Dios mío, y dijo: sé cuál es mi causa, el pueblo que me has entregado. Señor, yo creo que nos has llamado para levantarnos como un remanente diferente, como un remanente que avanza, como un pueblo, Señor, que sale adelante en medio de las circunstancias adversas. Es lleno de tu poder, es lleno de tu poder, es lleno de tu palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora quiero colocar en estos momentos tu economía. Darle gracias a Dios, mis amados, por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de aquellos que han seguido sembrando en Dios para poder sostener esta casa, para mantenerla en pie, para el funcionamiento de ella, para la preparación que nos ha tocado hacer para nuestra apertura con el favor de Dios. Oramos y le damos gracias a Dios por todos aquellos que continúan siéndole fieles a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, demostrando al Señor su gratitud
y entregándole a Dios de aquello que el Señor les ha dado por su inmensa misericordia y fidelidad. Dice la Escritura en Ruth capítulo 2, verso 12 lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Amados, cuando vos, aquel pariente cercano de Noemí, se da cuenta del corazón que tenía esta mujer llamada Ruth y de cómo ella vino a refugiarse sobre él, de cómo ella era una mujer humilde, sujeta a los principios que le enseñó Noemí, la Biblia dice que este hombre le regala una palabra y le dice: este hombre llamado Boaz se da cuenta cómo Ruth, con un corazón obediente y agradecido para Dios, perseveró y estuvo allí cuidando y velando por Noemí. Dice la Escritura de que este hombre le dice a Ruth lo siguiente: Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel. Él se da cuenta cómo ella estuvo allí con deseos de continuar ayudando y sustentando a Noemí, velando por Noemí, llevándole el trigo, llevándole el sustento y el alimento. Mi amado, cuando usted sigue creyéndole a Dios y a sus promesas y estás allí proveyendo, sustentando para la casa del Señor, para que la obra de Dios continúe en pie, estoy convencido que esta palabra se hará realidad en tu vida. Dios recompensará tu obra y Él remunerará todo lo que hasta el día de hoy tú has colocado en las manos del Señor. Quiero bendecir y le doy gracias a Dios y oro por cada sembrador, oro por cada uno de aquellos que generosamente, de amor, colocan sus ofrendas y sus diezmos, aún en estos momentos, en los meses anteriores, que colocaron su semilla para que este lugar se mantuviera en pie. Mi amado, que esta palabra te alcance, que la remuneración y que Dios bendiga la obra de tus manos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por cada hombre y por cada mujer que tú le colocas en el corazón, que tú le pones el querer como el hacer para honrarte a ti, Dios mío. Señor, porque eres tú quien revelas en cada vida, Dios, lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros. Eres tú quien pones ese querer y ese sentir de seguir siéndote fieles, porque en cada corazón, Señor, en los momentos de crisis se revela cuánto hay en ellos para contigo y para con tu reino. Que cada día, Señor, se ha ensanchado el sitio de su tienda y que tú puedas darle cada día remuneración a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Dios abre puertas, sigue ensanchando. Mis amados, ahí en pantalla está nuestro número de cuenta, Bancolombia. Puedes consignar tus diezmos, tus ofrendas, llamarnos para un mensajero y de verdad que la gracia y el Dios Todopoderoso te sustente. Seguimos orando porque creemos que lo mejor está por venir.